Arranquemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la Carta a los Romanos. Estamos en una sección muy importante, en el capítulo 3, sección que vamos a culminar el día de hoy y que vamos a repasar, obviamente, y que nos ha mostrado la riqueza, la hermosura de lo que se conoce como el Evangelio, como las buenas noticias de salvación, según Pablo lo está explicando en este capítulo. ¿Qué es lo que hemos ido viendo hasta ahora en los 3 primeros capítulos que estamos estudiando? Hemos visto que Pablo le está escribiendo a una iglesia que él no conoce. Es una iglesia que Pablo quiere visitar y el propósito principal, aunque son varios, es predicarles el evangelio de una manera muy profunda, aclararles cuál es el evangelio, las buenas noticias que él predica entre las iglesias gentiles y darles una mayor profundidad a los romanos con respecto a este mensaje. Hemos visto que Pablo empieza su tesis, empieza su frase inicial, por así decirlo, de lo que él va a profundizar en los versículos 16 y 17 del capítulo 1, donde Pablo dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del gentil, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que es por medio de fe y para fe, tal como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, lo que hace Pablo es mostrar claramente qué es lo que él va a explicar, y luego de esta frase, lo que Pablo hace en el final del capítulo 1, capítulo 2 y principio del capítulo 3 es encerrar todo bajo pecado. Es mostrar que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo hombre que con injusticia e impiedad retiene la verdad. Y va a encerrar al gentil, va a encerrar al moralista, va a encerrar al judío, a pesar de sus equivocaciones y de sus aciertos, a darse cuenta de que todos somos culpables. Eres judío religioso, tienes la escritura, eres circuncidado, conoces y eres elegido como pueblo de Dios, igual tú eres culpable. Tú que te crees superior a los que adoran ídolos falsos y son inmorales, tú también eres culpable. Tú que adoras ídolos falsos, eres inmoral, también eres culpable. Por lo tanto, muestra la culpabilidad de todo el ser humano. Y al final de la primera parte del capítulo 3, Pablo bombardea a sus lectores con muchos versículos que mostraban que en el Antiguo Testamento se dejaba claro que el ser humano era culpable en su totalidad, sea judío o sea gentil. Por lo tanto, a partir de esa parte media del capítulo 3, donde Pablo bombardea con versículos para mostrar la pecaminosidad del hombre, Pablo termina diciendo que el propósito de la ley de Moisés era encerrar todo bajo pecado, mostrar la culpabilidad del hombre, pero que ahora se ha manifestado en este tiempo, en este plan redentor de Dios, la justicia de Dios. Y esto lo hemos explicado ya en 2 clases anteriores, la vamos a repasar esta mañana y vamos a entrar a los últimos versículos que vamos a estudiar y meditar el día de hoy. Así que entremos al capítulo 3 para entrar en contexto y veamos cómo Pablo termina la sección de culpabilidad del ser humano. Versículo 19 del capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, hablando de la ley de Moisés, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Aquí Pablo encierra todo bajo pecado. Pero ahora entramos a las buenas noticias en el versículo 1. Dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto lo hemos estudiado ya en 2 partes, en las 2 clases anteriores, así que ya le hemos sacado bastante el jugo a este texto. Solamente puedo agregar lo siguiente, que Pablo está diciendo en otras palabras: pero aunque la ley empujaba todo y mostraba todo y encerraba todo bajo pecado, para que te des cuenta que eres pecador y culpable, ahora en este tiempo, en el plan de salvación de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios. Recordemos siempre esto: cuando Pablo habla de la justicia de Dios, está hablando en un sentido múltiple. Primero, de que Dios es justo, su justicia, la justicia de Dios.
pero también de que Él otorga esa justicia al que cree en Él. Así que cada vez que veamos la justicia de Dios, entendamos, es porque Dios es justo, pero también porque declara justo al que cree en Él. Pablo dice, en este tiempo, en el plan de salvación de Dios, ahora aparte de la ley, ya pasamos la ley de Moisés, tuvo su propósito, tuvo su plan, pero ahora ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ahora aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de esto da testimonio el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Porque no hay distinción. El judío y el gentil, por medio de la fe en Jesucristo, obtiene salvación. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Acá Pablo lo que hace es expande un poco más lo que él dijo en la primera parte del capítulo 1, donde contó su tesis, el mensaje central que él iba a explicar. Acá lo expande un poquito más. Pero luego, en los versículos 24 al 26, va a soltar un credo, una confesión cristiana que los romanos conocían, que también explicaba lo mismo. Así que vamos a leerlo, lo hemos estudiado ya en dos partes en las clases anteriores, así que solo lo vamos a leer como repaso. Veamos el versículo 24 en adelante. Dice Pablo, citando un texto que era común para ellos. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Esto lo estudiamos en la clase anterior y solamente como repaso voy a decir lo siguiente. Lo que Pablo está haciendo es citar algo conocido para los romanos, en el cual se concluía que Dios es justo y el que justifica al que cree en Él. Es justo porque va a derramar su ira contra aquel que ha pecado, pero derrama su ira sobre su Hijo, sobre Jesucristo. Por lo tanto, Dios sigue siendo justo en que castiga el pecado, pero al mismo tiempo el que muestra misericordia y perdón del pecado al declarar justo al que cree en Él. En el Evangelio, en las buenas noticias, se muestra que Dios es justo, pero también el que declara justo al que cree en Él. Y esto Pablo lo cita en estos versículos. Ahora sí vamos a sacarle el jugo al texto que hasta ahora no hemos leído. Y es donde Pablo va a expandir, va a explicar un poco más lo que él ha ido diciendo en versículos anteriores. Así que vamos a ver qué preguntas se suelta Pablo para explicar ciertas verdades importantes. Leamos ahora el versículo 27 en adelante. Dice lo siguiente entonces el apóstol Pablo. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Acá hay varias verdades importantes que vamos a meditar esta mañana. Pablo suelta una pregunta inicial. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Podemos jactarnos? Y Pablo dice, de ninguna manera. No hay jactancia en este mensaje, porque todo el mensaje que hemos leído y que hemos estudiado en clases anteriores se centra en la obra de Jesús, su obra comenzada, culminada y manifestada en su muerte y resurrección. Por lo tanto, no hay jactancia para nosotros. Cuando nosotros obtenemos la justicia de Dios, cuando nosotros obtenemos la salvación, no podemos jactarnos. ¿Por qué? Porque en verdad no ha sido nada que nosotros hayamos hecho para obtener la salvación. Dios hizo todo el trabajo. Él nos amó, Él vino, Él se encarnó, Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó. Por lo tanto, la salvación le pertenece a Dios y Él es el único que merece la gloria. Yo no voy a entrar al reino de los cielos en base a mi justicia, sino en base a la justicia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo atribuida a mi cuenta. Por lo tanto, ya no hay jactancia. Yo no voy a llegar al cielo y le voy a decir a la gente, miren todas las buenas obras que yo hice para estar aquí. No, yo voy a decir, wow, Señor, gracias por haber muerto por mí, gracias por haberme dado acceso a la eternidad contigo sin yo merecerlo, porque era tremendo pecador. Por lo tanto, Señor, gracias por amarme a pesar de que yo te di la espalda. Por lo tanto, no hay jactancia. Esto también lo va a explicar el apóstol Pablo cuando le escribe una carta a la iglesia en Éfeso, donde él va a dejar claro que la salvación es por fe, no es por obras, y que esto va a suceder, o esto sucede así, para que nadie se gloríe,
para que nadie se jacte de que ha entrado por sus propias obras. Y esto Pablo lo expresa en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Miren lo que dice el texto. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta, la gracia, no nació de ustedes, sino que es un don, un regalo de Dios. Ni es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Pablo en Efesios y en Romanos está dejando claro que nuestra salvación nunca va a poder llevarnos a jactarnos de que la hemos obtenido, porque es un regalo inmerecido de Dios por amor a nosotros. Nosotros simplemente la aceptamos, simplemente nos arrodillamos delante de Él y reconocemos que Él reina, que Él es el Señor. Y por hacerlo, Él nos da su justicia y ahora somos salvos por medio de la fe. Ya está. Así que yo creo que una aplicación para nosotros esta mañana para comenzar es la siguiente. Tenemos que recordar que lo que tenemos como hijos de Dios ahora, quienes somos en Cristo, no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Por lo tanto, no nos creamos superiores los unos a los otros o mejores que el resto. Muchos cristianos, lamentablemente, por no entender este mensaje, miran a los no cristianos como si ellos fueran inferiores. Y no es así. Como ya he repetido un montón de veces en estas enseñanzas de Romanos, nosotros somos un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Eso es lo que somos nosotros. Así que no haya jactancia en nosotros. Tú no te mereces la salvación. Tú no te mereces ser hijo de Dios. Pero Dios, como te ama tanto, te ha adoptado en Cristo Jesús. Ahora extiende esa invitación también a los demás. Porque somos un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Esa es la primera pregunta que Pablo responde. Ya no hay jactancia en este mensaje. Todo gira en torno al Señor. Él es el justo y el que declara justo al que cree en Él. Pero ahora Pablo también hace otra pregunta y dice, ¿por cuál ley? ¿La de las obras? Y no, él dice por la ley de la fe. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo, nosotros ahora hemos sido perdonados, hemos sido declarados justos por la ley de las obras o por las obras de la ley. O sea, por guardar la ley de Moisés, nosotros hemos sido declarados justos. Y Pablo dice, no, nada que ver, más bien por la ley de la fe. O sea, por la fe es que nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios. Y Pablo utiliza la frase la ley de la fe para referirse a la ley de Cristo en la cual todos nosotros estamos cuando hemos creído en Jesús. Recordemos esto, la salvación, la justicia de Dios es aparte de la ley. La ley de Moisés ya cumplió su rol, fue el tutor que nos llevó a Cristo. Ahora que hemos creído en Él, no estamos sin ley, estamos bajo una nueva ley. La ley, diría Pablo aquí, la ley de la fe. En otros lugares Pablo lo va a llamar la ley de Cristo y en otro lugar en Romanos la va a llamar la ley del Espíritu. Por lo tanto, nosotros en el nuevo pacto estamos bajo una ley, pero no la ley de Moisés. No guardamos el Shabbat, podemos comer cerdo, etcétera, etcétera. Pero sí estamos bajo una ley. Es la ley de Cristo, la ley de la fe, la ley del Espíritu. Pablo utiliza esos términos intercambiables para referirse a la ley en la cual hoy nos encontramos en Cristo Jesús. Y quiero ponerles algunos pasajes para que ustedes vean a lo que me refiero. Si nosotros vamos a Gálatas 6:2, miren lo que Pablo dice. Esto lo escribió antes de Romanos. Dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. En 1 Corintios 9, miren lo que dice. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y en Romanos, esto lo vamos a ver más adelante, miren lo que Pablo dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Haciendo una distinción entre la ley de Moisés, que mostraba tu pecado y te llevaba a la muerte, y la ley del Espíritu, bajo la cual estamos nosotros por haber creído en Cristo Jesús. Por lo tanto, acá Pablo responde dos preguntas importantes. No hay jactancia en nuestra salvación. Todo lo ha hecho Dios. Nosotros simplemente hemos recibido la salvación que Dios nos ha otorgado por medio de la fe. Y también nosotros no somos salvos por las obras de la ley. Nadie puede ser declarado justo por las obras de la ley. Nosotros somos salvos por medio de la fe y ahora estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley de la fe, bajo la ley del Espíritu.
Eso es lo que Pablo está mostrándole a los cristianos en Roma mientras les predica de una manera bien hermosa el mensaje de salvación. Aquí Pablo va a concluir lo siguiente en Romanos capítulo 3, luego de haber dicho lo que hemos leído. Miren el texto, miren cómo concluye Pablo esta parte. Dice, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Que quede clarísimo para nosotros esta mañana lo que Pablo acaba de decir. Pablo está diciendo, por lo tanto, ya queda clarísimo, concluimos que el hombre es declarado justo delante de Dios, no por guardar las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Punto final. Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que tener bien claro para entender el mensaje de salvación. Hoy en día hay un montón de evangelios falsos que te vuelven a esclavizar bajo la ley de Moisés. Quieren que nuevamente dejes de comer cerdo, que guardes el Shabbat, hasta que te circuncides. Imagínense eso. Cuando Pablo ha dejado muy claro, el apóstol Pablo ha dejado muy claro cuál es el mensaje de salvación. Y nos está dejando ni un ápice de duda a nosotros de que somos declarados justos no por guardar las obras de la ley. Nadie puede ser salvo por guardar las obras de la ley. Las obras de la ley tenían un propósito, mostrarnos que éramos pecadores. Ahora, por la fe en Cristo, somos declarados justos y ahora estamos bajo una ley, la ley de Cristo, la ley de la fe, la ley del Espíritu, que es distinta a la ley de Moisés. Y eso es lo que Pablo está concluyendo en este versículo 28. Por lo tanto, concluimos que el hombre es declarado justo no por guardar las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Pablo va a hablar acerca de ser declarados justos en otras cartas que ha escrito anteriormente a la de Romanos. Por ejemplo, en 2 de Corintios 5 va a decir que Jesús, el justo, murió por los injustos y que nosotros no somos declarados justos por nuestras obras, sino que hemos sido declarados justos por la fe en Jesús. En Filipenses, y creo que sí lo tengo en pantalla, quiero ver si lo tengo por aquí, en Filipenses 3, miren lo que Pablo dice con respecto a la justicia que ahora obtenemos de parte de Dios. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, o sea, ser judío, guardar la ley, etcétera, etcétera, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor, lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Me encanta cómo Pablo lo expresa en Filipenses. Él no quiere su propia justicia, sabe que su propia justicia no lo va a declarar justo delante de Dios, porque somos pecadores. La justicia que él está buscando es la justicia de Dios, la justicia perfecta de él que viene por medio de la fe en Cristo. Lección para nosotros esta mañana. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, Él es tu Dios, Él es tu Salvador, tú te has rendido a Él, tú ahora tienes la justicia del mismo Dios a tu cuenta. O sea, Dios te ve a ti tan justo, tan justa como Él mismo, por medio de la fe en Él. Y ahora sí estamos bajo una ley, la ley de Cristo, y tenemos que obedecerlo. Pero la justicia se obtiene por medio de la fe, y ahora que hemos obtenido esa justicia de parte de Dios, Él por su Espíritu, por eso le llama la ley del Espíritu, nos va a dar el poder para poder obedecer su ley. Pero la salvación viene por fe, y esa fe que me salva ahora me impulsa a mí a obedecerlo a Él. Esa es la idea que Pablo va a seguir desarrollando en los siguientes capítulos que vamos a ir leyendo. Pero Pablo va a continuar su argumentación en este capítulo, y con esto vamos a ir terminando, mostrando nuevamente que no hay distinción entre judío y gentil, que esta salvación que él está diciendo es para todos, que no quede duda de eso. Y miren lo que Pablo va a decir, vamos a poner nuevamente el capítulo 3, y vamos a seguir leyendo, viendo el versículo, déjenme ver, 29 en adelante. Dice, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente, también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están.
Ya con esto creo que queda muy claro, Pablo lo viene repitiendo capítulo tras capítulo, en que la salvación es para todos, para judíos y para gentiles. Dios es uno, el único Dios verdadero, obviamente no solamente puede ser el Dios de los judíos, tiene que ser también el Dios de los gentiles. Por lo tanto, Pablo dice, este Dios, el único Dios verdadero, va a declarar justo al circuncidado como al no circuncidado por medio de la fe. El judío tiene ciertas ventajas, pero si no pone su fe en Cristo, no es declarado justo. El gentil capaz no tiene ciertas ventajas que el judío sí, pero por su fe en Jesucristo va a ser declarado justo también. Así que no hay distinción. Judíos y gentiles, los dos nos acercamos por medio de la fe a Dios, a Jesucristo, y obtenemos la justicia de Dios, independientemente de nuestra etnia, nuestra nacionalidad, etcétera, etcétera. Acá podría extender un poco más la aplicación y decir lo siguiente. Hoy en día quizás en nuestra parte del mundo donde vivimos, realmente no conocemos muchos judíos, pero hoy en día, al igual que los judíos en el tiempo de Pablo, muchos cristianos son como los judíos. ¿A qué me refiero? Los judíos pensaban que por ser judíos, por tener la Biblia y por estar circuncidados, ellos ya eran justos delante de Dios. Hoy en día hay muchos cristianos que por ir a la iglesia, por tener la Biblia y por haber sido bautizados, piensan que ya son justos delante de Dios. Pero cuidado con estar engañándonos. Un cristiano es realmente alguien que ha entendido que no puede ser justo delante de Dios por su propia cuenta, sino que se ha arrepentido de sus pecados y ha buscado por medio de la fe ser declarado justo delante de Dios. Y ahora tú sí eres cristiano y por lo tanto vas a la iglesia, por lo tanto lees la palabra de Dios y has sido bautizado, pero no al revés. Hoy día lamentablemente vivimos en una epidemia de cristianismo cultural. Gente que nace dentro de hogares cristianos y que, bueno, simplemente repiten los mismos rituales que sus padres, pero nunca han entendido el mensaje de salvación. Piensan que son justos o que Dios los va a aceptar porque van a la iglesia, porque tienen una Biblia en su casa y de tanto en tanto la leen, o porque han sido bautizados. Pero ninguna de estas cosas los salva. Lo que los salva es la fe en Jesús. Y ahora como yo soy un hijo de Dios, he sido declarado justo delante de Él, me reúno con otros hermanos para buscarlo, la iglesia. Leo la palabra de Dios porque quiero conocer más a mi Dios. Y soy bautizado porque lo obedezco, porque el Señor quiere que sus hijos seamos bautizados. Pero no es al revés. Tengamos cuidado, hermanos, y analicémonos esta mañana si realmente hemos entendido el Evangelio y no estamos practicando un cristianismo cultural que al final no nos salva. Los judíos pensaban eso. Pablo dice, y vamos a transformar su frase, la salvación, la justicia de Dios, se obtiene por medio de la fe. Sea un cristiano cultural o sea alguien que no es cristiano cultural. Si tú has estado desde niño en la iglesia, pero no has entendido eso, necesitas la justicia de Dios. Y si tú no sabes nada acerca de la Biblia, nada acerca de la iglesia, nada acerca de Dios, necesitas también la justicia de Dios. Los dos los tenemos que acercar exactamente igual delante de Cristo porque los dos estamos exactamente igual condenados. El único que nos puede dar su justicia, su perdón, su salvación es Cristo Jesús por medio de la fe en Él. Así que la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana también es esa. ¿Realmente he puesto mi fe en Jesús? Si Él es mi Dios y mi Salvador y he entendido que Él me ha declarado justo porque yo soy culpable y lo necesito, bienvenido al pueblo de Dios. Eres parte de su pueblo, eres su hijo, eres su hija. Pero si no, es el momento de decir, no lo sabía. Yo quiero esa justicia de Dios. Yo quiero ser declarado justo. Yo quiero ser vestido con su justicia. Señor, perdóname. No sabía esto. No entendía que era culpable delante de ti y que tú me regalas la salvación. A partir de ahora te voy a seguir con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Quiero tu justicia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que tomemos las decisiones correctas y repasemos el Evangelio constantemente en nuestras vidas. Por último, para acabar este capítulo ya, porque ya volé en tiempo, vamos al versículo 31. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Así termina el capítulo 31, el capítulo 3, él. Entonces, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, dice Pablo. Más bien, confirmamos la ley. Este versículo para algunos de nosotros puede ser medio confuso. Un ratito, Horacio. Pablo ha ido diciendo
de que en este tiempo, en el plan de salvación de Dios, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino ahora se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Pero ¿por qué entonces Pablo termina diciendo, entonces, ¿invalidamos la ley? No, 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 más bien la confirmamos. ¿Se está contradiciendo Pablo? ¿Nos está diciendo que tenemos que guardar la ley de Moisés? Y la respuesta es no. Lo que Pablo está diciendo aquí, con la frase la ley, es refiriéndose a todo el Antiguo Testamento. O sea, lo que Pablo está diciendo, según lo que yo digo, según lo que les estoy enseñando, Romanos, entonces, ¿anulamos el Antiguo Testamento? ¿Ya no sirve para nada? Y la respuesta de Pablo es de ninguna manera. Más bien lo confirmamos. Porque todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, nos muestran que la salvación es por medio de la fe. Que la justicia de Dios se revela para todo aquel que cree. Por lo tanto, en la vida vamos a cancelar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento confirma lo que estoy diciendo. Así que no anulamos el Antiguo Testamento, lo confirmamos. Y lo que Pablo va a hacer en el capítulo 4 es exactamente eso. Así que el día de mañana lo que vamos a ver es la respuesta de Pablo aquí. No vamos a anular el Antiguo Testamento. Estudiar el Antiguo Testamento es esencial para nosotros. Más bien, lo que les estoy predicando confirma el Antiguo Testamento. Y les voy a contar la historia de Abraham en Génesis capítulo 15, diría el apóstol Pablo. Y eso es lo que vamos a estudiar a partir de mañana. Cómo Pablo va a utilizar la historia de Abraham en Génesis 15 para mostrarnos que este mensaje que él está anunciando era algo que ya estaba anunciado en la ley y los profetas. Y por lo tanto confirma la ley y los profetas su mensaje. Así que prepárense para mañana porque va a estar bien interesante. Y bueno, espero que dentro de todo haya sido de edificación esta parte final del capítulo 3. Si no han estudiado las partes anteriores conmigo, los invito a seguirme en YouTube porque ahí tengo las clases anteriores, porque esta sección desde el versículo 21 hasta el versículo 31 es muy rica en explicar el Evangelio. Así que yo creo que cada uno de nosotros debe repasarla, estudiarla, entenderla, meditarla y hasta compartirla con los demás. Así que gracias por haberme acompañado esta mañana. Ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo o la Biblia, déjenmela por favor en la sección de comentarios, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, déjenme apagar la grabación de la cámara y voy a pasar a saludarlos y contestar sus preguntas. Déjenme ver un ratito por aquí. Creo que ya estamos bien. Y bueno, he tratado de, déjenme un ratito por acá también. Listo. He tratado de hablar porque estoy con la nariz bien congestionada. No sé si han escuchado la voz un poco rara, pero me falta el aire a veces mientras hablo. Le tengo bien congestionada la nariz. Gracias por haberme acompañado. Ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, me la dejan en la sección de comentarios para intentar responder sus inquietudes. ¿Ok? Déjenme subir para saludarlos. Déjenme ver dónde estábamos. A ver, por aquí. Saludé a Verónica. Déjenme ver. Quiero saludar a Marianela. ¿Cómo estás, Marianela? Un abrazo hasta Lima. A Berry. ¿Cómo estás, Berry, querida? Hasta Aguascalientes, México, para ti, para Paulita. Déjenme ver. Josué Choripán dice, ayer hablabas de la Iglesia Católica y quiero preguntar, ¿el problema es las imágenes o la idolatría? Bueno, la Iglesia Católica Romana, hay que hacer la aclaración, porque todos somos católicos, pero no todos católicos romanos, Josué, tiene muchas problemáticas. La Iglesia Católica Romana, para mí, tiene muchos problemas, sobre todo en el tema del papado. Yo creo que ese es el tema más problemático de la Iglesia Católica Romana, que han puesto a un hombre, el Papa, como líder absoluto de esa institución, han convertido a la Iglesia en una institución, y además que le han dado el poder de poder declarar cosas al mismo nivel que la palabra de Dios. Cuando el Papa habla ex cátedra, proclama la palabra de Dios misma. O sea que si él suelta algo que, aunque no esté enraizado claramente en las Escrituras, pero él lo ha dicho desde la silla petrina, como lo llaman ellos, tiene que obedecerse. Por lo tanto, el Papa ha declarado un dogma mariano, que es la asunción de María. Nunca vemos en la Escritura que María ascendió al cielo, pero el Papa ya lo dijo ex cátedra. Por lo tanto, todo católico romano tiene que creer que María fue asunta al cielo, corporalmente. Yo no puedo sostenerme ante este tipo de enseñanzas y menos someterme a la autoridad de un hombre de esa manera, ¿no? Al punto de declarar que su palabra es infalible en ciertos casos. Por lo tanto, yo creo que el principal problema del catolicismo romano, para mí, es la doctrina del papado,
universal y sobre todo de la infalibilidad papal. Creo que ese es el problema más grande que tiene el catolicismo romano, Josué. Baruch Hachem, ¿cómo estás, Iván? Buenos días, un abrazo hasta Lima. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Liz, ¿cómo estás? Un abrazo hasta España, buenos días. Dice, buenos días, querido pastor, escuchándolo camino al trabajo, sanidad para usted en el nombre de Jesús. Gracias, Liz. Marvin García dice, ¿es pecado celebrar la Navidad y adornar nuestras casitas? No, Marvin, no es pecado. Hay hermanos en la fe que no les gusta celebrar Navidad porque consideran que muchos elementos que se usan en la Navidad son paganos, no son cristianos. Por lo tanto, no celebran la Navidad. Pero no hay nada en la celebración en sí misma para un cristiano que sea pecaminosa. Por lo tanto, no concuerdo con los hermanos que niegan la celebración de la Navidad. Yo estoy celebrando a Cristo, tú deberías celebrar a Cristo, todos deberíamos celebrar a Cristo. Y si el mundo en general, aunque Jesús no nació el 25 de diciembre, sí toma esta fecha como una fecha simbólica de su nacimiento, aprovechemos cuando las personas que no conocen a Cristo están más abiertas a escucharlo y podamos predicar el Evangelio. Por lo tanto, yo lo veo más bien hasta una buena oportunidad para compartir con otros de Jesús. Gracias, Marvin. Jóvenes para Cristo, dice amén. Gracias, jóvenes para Cristo. Yesni, buenas tardes hasta España, bienvenida. Laura dice amén, así es. Marvin dice, el Quetzal llegando al trébol a apoyar a la selección. Dice, no sé qué significará eso. Victorioso, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, por este vil cargaste mis culpas y maldades. Gracias, Victorioso. Sarita, ¿cómo estás? Hasta California, buenos días. Déjenme ver por aquí. Happy por mi Cristo, ¿cómo estás, hermana? Bienvenida. Un abrazo. Mi hermano Miguel Antonio aparece por aquí. Buenos días, Nasty. Vi 1998 dice, los adventistas y raíces hebreas siempre se creen mucho solo por según seguir los 10 mandamientos. Sí, vi 1998. Lamentablemente el adventismo del séptimo día, las de las raíces hebreas, no entienden el mensaje de Pablo en Romanos ni en Gálatas. Bueno, yo diría el mensaje general del Nuevo Testamento, y se han vuelto a esclavizar bajo la ley. En el caso del adventismo, más que todo caen en el mismo error que el catolicismo romano, donde han puesto una mujer a un nivel al igual que las escrituras. Por lo tanto, lo que dijo Elena de White pesa igual que la palabra de Dios. Así que nunca van a filtrar lo que ella dijo a la luz de la escritura, sino es como que van a confirmar lo que ella dice con las palabras de Dios. Se acercan con el mensaje de Elena para buscar cómo sustentarlo en la escritura, no al revés. Y eso causa sus desviaciones. En el caso de las raíces hebreas, yo creo que lamentablemente la idolatría que en muchos ha surgido con respecto a la nación de Israel los ha llevado a ser fanáticos de todo lo que suena judío y por lo tanto se han vuelto a la ley de Moisés, lamentablemente sufriendo y cayendo de la gracia de esa manera. Cuando digo cayendo de la gracia es que no viviendo libres en Cristo. Por más que son cristianos, algunos de ellos realmente viven esclavizados bajo la ley, en lugar de la libertad que el Señor nos ha otorgado en Cristo. Gracias, 1998. Déjeme ver. Laura dice, correcto, solo por la fe en Jesús hay salvación. A ver, Laurita. ¿Cómo estás, Techi? Bendiciones. Un abrazo hasta Lima, para ti y para Bruno. Ana María, hasta Cali, Colombia, un abrazo. Dice, buen día, le saludo y pido a Dios que traiga sanidad a usted y a su familia, querido Pastor Horacio. Un abrazo, Ana María. Reina dice, amén, gloria a Dios. Laura dice, así es, Horacio, estás diciendo la verdad. Nancy dice, amén. Henry, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Lima, buenos días. Nancy dice, a Dios sea toda la gloria por su plan perfecto y lleno de amor. Lauris dice, amén, ¿cómo estás, Lauris? Bienvenida. Maggie, ¿cómo estás? Hasta Colombia, buenos días. Ana Luisa dice, gloria a Dios. De nada, Ana Luisa. JF, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy también. De nada, Laurita. JF dice, hermano, ¿qué quiere decir 1 Corintios 13:10? Con lo perfecto se refiere a la Biblia. Gracias, JF. La verdad es que cuando leemos 1 Corintios, el contexto, que es el capítulo 12, 13 y 14, no habla de la Escritura. Lamentablemente, algunos hermanos que son considerados cesacionistas, que piensan que los dones del Espíritu ya no están vigentes para hoy, van a interpretar ese capítulo y esos versículos de esa manera. El texto nunca quiere decir en su contexto de que cuando llegue lo perfecto se refiera al canon de la Escritura. El contexto nunca enseña eso de ese capítulo. Debemos leer capítulo 12, 13 y 14 en su contexto y te vas a dar cuenta en ningún momento Pablo está diciendo eso.
Cuando llegue lo perfecto, en el contexto se está refiriendo a la aparición de Jesucristo en su segunda venida. Por lo tanto, no está hablando de la Escritura. Pero algunos han utilizado ese texto de esa manera para decir, bueno, cuando llega lo perfecto, esto es todo el Nuevo Testamento, ya los dones, las lenguas cesarán. Pero el texto no dice eso en su contexto. Y es más, JF, tú puedes confirmar lo que estoy diciendo a la luz de la historia de la iglesia. Porque cuando tú ves a cristianos después del tiempo apostólico como Ireneo, como Justino Mártir, etcétera, etcétera, ellos van a contar de que en su época, estamos hablando después del tiempo apostólico, todavía había gente que hablaba en lenguas, que daba profecías y que hacía milagros. Por lo tanto, que estaban mintiendo, estos eran los padres de la iglesia. Por lo tanto, esa interpretación es una interpretación jalada de los pelos que generalmente nace por las desviaciones y excesos del movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal, no todo el movimiento pentecostal, no estoy generalizando, pero un gran número dentro del movimiento pentecostal ha exagerado, ha fingido el tema de los dones del Espíritu Santo. Y entonces, como respuesta a eso, muchos cristianos se han ido en la otra dirección. Esto no puede ser de Dios, estas tembladeras que se tiran al piso, que con el saco te pasa por el costado y te caes. Esto no puede ser de Dios. Amén, no es de Dios eso. Pero ya se van a un extremo de decir, los dones ya cesaron. Y yo creo que ahí se cae en un error. El texto bíblico ni la historia de la iglesia dicen eso. Entonces es una mala interpretación de ese pasaje, según mi entender, JF. Gracias por tu pregunta. Lía, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, hola, en el texto que la oración del justo puede mucho, ¿indica esa justificación? Gracias, Lía. En efecto, sí. El texto en Santiago capítulo 5 va a mostrar que la fe del justo puede mucho. Y cuando habla del justo, está hablando de aquella persona que ha sido declarada justo. Por lo tanto, tú, Lía, si has creído en Cristo, yo sí he creído en Cristo, que ahora hemos sido declarados justos, nuestra oración puede mucho, porque está sustentada, está inclinada, está sostenida por la fe en Jesús. Por lo tanto, está dirigida a Él. Así que la fe del justo, los cristianos, puede mucho. O la oración del justo, el cristiano, puede mucho. Tú y yo, si estamos en Cristo, y todos los que estamos en Cristo, somos ahora justos delante de Dios. Esa es la idea, Lía. Gracias por tu pregunta. Diana Frías, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, y el versículo donde dice cuidar la salvación con temor y temblor, ¿me lo explicas? Gracias, Diana. Esto está en Filipenses capítulo 2, Diana. Y Pablo no está hablando de la salvación que se obtuvo en Cristo, sino de la salvación que se vive en Cristo. El día de ayer estudiamos Santiago. Y una de las cosas que estaba explicando al final en el capítulo 2 es que la salvación a la luz de la Escritura se ve en pasado, presente y futuro. Pasado, cuando creímos en Cristo, de la que Pablo está hablando en Romanos. Somos declarados justos por la fe en Jesús. La salvación presente, en que vivimos una vida salvífica. Estamos creciendo en el Señor, estamos muriendo al dominio del pecado sobre nosotros y de la carne. Por lo tanto, vivimos nuestra salvación. Estamos siendo salvados. Pero por último, también se habla de la salvación en el futuro. Pedro, por ejemplo, en 1 de Pedro 1, va a hablar de la venida de Jesús como el día de nuestra salvación. Por lo tanto, cuando Pablo habla en Filipenses capítulo 2 de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, es cuiden su santidad, vivan en santidad, crezcan en su salvación. Se está refiriendo a la salvación no pasada, sino a la salvación presente. No en el sentido de que se pueda perder. No está diciendo cuiden su salvación con temor y temblor porque si se descuidan la van a perder. No, sino que vas a ser un cristiano con una fe muerta, un cristiano con una fe inefectiva en el mundo. No vas a ser luz y sal. Y vas a ser llamado a atención y a cuentas delante del Señor cuando estés delante de su tribunal, como lo vimos el día de ayer en Santiago capítulo 2. Así que, Diana, Filipenses capítulo 2 no enseña acerca de la salvación que obtenemos en Cristo, sino de la vida salvífica que ahora caminamos con Él. Tenemos que cuidarla, tenemos que vivir en santidad, tenemos que tener una fe viva, no una fe muerta. A eso se está refiriendo Diana, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2. Gracias por tu pregunta. Déjeme ver. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios más. Se pasó el de Diana, déjeme ver. Ok, tenemos el comentario de Maggie. Dice, hermano,
Si yo escucho el servicio dominical por Zoom, ¿esto no cuenta? ¿Es obligatorio asistir presencial? Gracias, Maggie. Bueno, lo ideal, Maggie, sería asistir presencialmente. Pero vamos a hacer una aclaración. Déjeme tomar un poquito de agua, por favor, porque como estoy con la nariz bien congestionada, se me dificulta hablar un poco. Listo, mil disculpas. Estoy un poco mal de salud. Ok, vamos con el comentario de Maggie. La pregunta de Maggie es, Horacio, ¿es necesario asistir presencialmente a la iglesia? ¿O está bien que vea el servicio dominical por Zoom? La respuesta, Maggie, es la siguiente. En verdad, nosotros deberíamos asistir presencialmente con otros hermanos para alabar al Señor juntos. Pero, ¿cuál es el sentido de asistir presencialmente? El sentido de asistir presencialmente es que tú puedas tener comunión con otros hermanos, que puedas servir con los dones y talentos que tú tienes, que puedas aprender de otros, pulirte en el trato con otros, aprender a soportarnos mutuamente, porque somos tremendos, muchos de nosotros, en distintos sentidos, en un sentido negativo lo estoy diciendo, y por lo tanto nos pulimos en nuestra relación mutua, nos servimos con los dones y talentos, alabamos juntos al Señor y aprendemos juntos de Él. Por lo tanto, la congregación física es muy importante. Ahora, acá viene una exhortación no para ti, Maggie, necesariamente, sino para todos. Si nosotros asistimos a la iglesia local, como si estuviéramos asistiendo a la misa, estamos cerrando en el blanco. No hay ninguna diferencia entre que veas la prédica por internet y que vayas a la iglesia presencial. Ahí sí no hay ninguna diferencia. Si nosotros somos de los que vamos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos la prédica, saludamos a la gentita, hola, ¿cómo están? ¿No? Y de ahí nos vamos, pero no entablamos o buscamos entablar una familiaridad más allá de eso, no habría ninguna diferencia, Maggie, en que veas una enseñanza por Zoom o que vayas presencialmente. La idea de una congregación local es más allá de escuchar una prédica. Es participar juntos en la alabanza, es participar juntos en la enseñanza, es servirnos mutuamente en la congregación, es conocernos más, es pulirnos y soportarnos más también porque nos dejamos conocer. O sea, va más allá de sentarnos y escuchar una prédica. Una persona, por ejemplo, en la iglesia local, que va y escucha la prédica, se sienta, escucha, se para y luego se va, yo la verdad es que yo no considero que esa persona sea parte de la iglesia. Es una persona visitante que puede o no puede ser cristiana, pero es una persona que está visitando la iglesia, no es parte de ella. Una persona que es parte de la iglesia, sin que tú le digas, va a querer formar parte de la familia de Dios. Va a querer aprender más, va a querer entablar una amistad más fuerte, va a querer servir y muchas cosas más. O sea, no es una persona que va solamente los domingos, se sienta, escucha y luego se va. Eso es una persona que está escuchando la prédica por internet, solo que presencialmente, nada más. Entonces, en ese caso, Maggie, ahí sí no es necesario asistir físicamente. No le veo ningún beneficio asistir físicamente si somos personas que asistimos a una iglesia local al estilo la misa, ¿no? Escuchas, recibes la comunión y luego te vas. No tiene sentido eso, para mí. ¿Ok, Maggie? Gracias por tu pregunta. Déjeme ver. Ok, voy a seguir leyendo algunas preguntas y comentarios más. Gracias a todos los que están presentes. Hoy día me estoy sintiendo un poco mal de salud por el tema de la gripe que tuve. Y más que todo es por la congestión nasal que tengo, no por otra cosa. Tuli dice, gracias, bendiciones. Un abrazo, Tuli. Gracias a ti por estar con nosotros hoy. Adrián dice, Horacio, que se mejore. Ya decía yo que escuchaba la voz rara. Sí, estoy un poco mal de salud, Adrián. Lisbeth Vaquito dice, buenos días, pastor, desde Arequipa. Un abrazo, Lisbeth, hasta Arequipa. Bienvenida. Evani hasta Pisco, un abrazo. Dice, se le ha escuchado como popis, pero lo importante es que se han entendido las palabras. Gracias a Dios. De nada, Evani, para servirte. JF dice, pastor, ¿usted es pactual o dispensacional? Yo me inclino a la postura dispensacional, JF. Considero que los argumentos pactuales realmente no están explícitos en la escritura. En cambio, la perspectiva dispensacional brota del texto mismo. No es que tratan de hacer unos malabares teológicos para sacar la doctrina del pacto de la gracia, el pacto de obras, etcétera, etcétera, sino que te vas a los pactos que están escritos en la Biblia. El pacto que Dios hace con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, el nuevo pacto, tal cual lo escribe la Escritura. Por lo tanto, yo soy de inclinación dispensacional, JF. Diría que
el acercamiento que yo hago a la escritura es dispensacional netamente. ¿Cuál es ese acercamiento? Voy a tratar de leer la Biblia en su contexto, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y voy a ver qué es lo que Dios le habló a sus autores y al pueblo al que fue dirigido ese texto en ese mismo contexto. No voy a buscar reinterpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo, sino que el Antiguo Testamento se interpreta en su contexto, no a la luz del Nuevo. En cambio, el pactual sí va a hacer eso. Por lo tanto, textos como Ezequiel, donde se ve un templo literal, donde el autor habla de un templo y donde sus lectores entendieron un templo, el pactual lo va a reinterpretar. Va a decir, no, vamos a utilizar el nuevo para reinterpretar el antiguo. Por lo tanto, ese templo es la iglesia. Yo voy a decir lo siguiente, no, Ezequiel no habló de un templo que era la iglesia, ni pensaba en eso. Sus lectores tampoco lo entendieron así. Está hablando de un templo futuro que aún no ha sido construido y que será construido en el futuro. Por lo tanto, el acercamiento que tengo al texto es netamente dispensacional. Gracias, JF. Clara dice, buenos días, Pastor Horacio, ¿qué pasa después que uno muere según la palabra? Nos vamos a la presencia de Dios, pero no físicamente, Clara. O sea, nos vamos en espíritu, en un estado intermedio, podríamos decirlo, entre nuestra muerte y la resurrección de entre los muertos. Va a llegar un día, a la luz de 1 Tesalonicenses 4, Juan 14, 1 Corintios 15, Daniel 12, donde seremos resucitados. Pero esa resurrección no va a suceder hasta que Cristo vuelva. Por lo tanto, si uno muere el día de hoy, va a la presencia de Cristo, si eres cristiana, pero no estás físicamente, estás espiritualmente. ¿Qué estamos haciendo ahí? Realmente no se nos dice. Parece que estamos en su presencia y ya está. No estamos dormidos, estamos conscientes, pero no físicamente. Cuando el Señor venga desde las nubes, como lo dice 1 Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resucitarán ahora sí con nuevos cuerpos. Y los que estemos vivos seremos transformados con esos cuerpos y seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre en los aires. Esa es la idea clara. 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, Juan 14 nos hablan de ese evento conocido como la resurrección de entre los muertos. Leonardo dice, soy musulmán. ¿Cómo estás, Leonardo? Yo soy cristiano. Isabel dice, buenos días, pastor, Dios le bendiga. Gracias, Isabel, igualmente a ti. Jesús Mérida dice, entonces puedo robar, no guardar el sábado, etcétera, no soy adventista. Gracias, Jesús, no, porque si has estado conmigo desde el principio del devocional, sabes de que Pablo sí habla acerca de una ley bajo la cual nosotros sí estamos. Pablo le llama en esta sección la ley de la fe, en otras secciones la va a llamar la ley de Cristo, más adelante en Romanos capítulo 8 la va a llamar la ley del Espíritu. Por lo tanto, el cristiano no está sin ley, por si acaso. Que no estemos bajo la ley de Moisés es otra cosa, pero el cristiano sí tiene ley, la ley de Cristo. Hemos repasado varios versículos que hablan acerca de eso. Gálatas 6.2 hemos visto 1 Corintios 9 y Romanos 8, donde Pablo va a dejar claro que estamos bajo la ley, pero no la ley de Moisés, no bajo las obras de la ley, sino bajo la ley de Cristo, la ley de la fe, la ley del Espíritu. Son términos intercambiables que nos hablan de los mandamientos que nosotros encontramos en las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, por ejemplo, y también en los mandamientos apostólicos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿qué sucede? Entonces, dices tú, ¿puedo robar? No. La ley de Cristo nos muestra claramente que robar está mal. No guardar el sábado, ¿sí? No tienes que guardar el sábado. La ley de Cristo no te manda a guardar el sábado. Y dices, no soy adventista, no hay ningún problema con eso. Entonces sí estamos bajo una ley. Y ahora, lo que esa ley dice, nosotros tenemos que obedecerlo. Y ya está. Lisbeth dice, hay muchos cristianos que no entienden y siguen viviendo y predicando solo la ley. ¿Qué hacemos? Enseñar la Biblia, Liz, y mostrar el ejemplo. Yo creo que es eso. Leonardo dice, yo festejo a Mahoma, Jesús solo es un profeta. Me pregunto si Alá los perdonará, cristianos. Bueno, lamentablemente yo no quisiera que, Leonardo, que Alá me perdone. Según entiendo yo tu fe, Alá es lo que nosotros conocemos como el Dios de este siglo, como Satanás. Tu fe es una fe satánica para nosotros. Yo no celebro a Mahoma, yo celebro a Jesucristo. Jesucristo es el Dios encarnado. Para ti es solamente un profeta. Tú crees en un Jesucristo falso, que ni siquiera murió en la cruz. Vas en contra de la historia misma. Por lo tanto, rechazo completamente al Dios musulmán. El Dios musulmán es un Dios falso que nosotros sí sabemos quién es, y es Satanás. Es un Dios que tiene esclavizado a las mujeres. Yo he visitado los países musulmanes cuando viajé a Israel,
Por lo tanto, he visto cómo se tratan las mujeres. Es un Dios machista. Es un Dios que no se relaciona con su pueblo. Yo tengo acceso al trono de gracia delante de Dios. Tú no tienes acceso a Alá. Alá es un Dios distante para ti. Un Dios que a tu profeta Mahoma lo maltrató. Un profeta que cuando recibe la revelación era como si lo estuviera agarrando a golpes. Un profeta que se acostó con niñas pequeñas y que se casó con niñas. Por lo tanto, yo desprecio a tu Dios con todo mi corazón. Alá es Satanás. Eso es lo que es. Por lo tanto, nosotros no seríamos musulmanes nunca. Nosotros de este lado del mundo vemos lo que tu Dios ha hecho con ustedes. Y la verdad es que nos da mucha pena. Pero queremos decirles, por otro lado, que nuestro Dios los ama. Sí, despreciamos a su Dios de ustedes, no a ustedes. Por lo tanto, nuestro Dios quiere que ustedes lo conozcan. Y quizás, Leonardo, lo que debes hacer es preguntarle a ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, si realmente es Alá o no. Mi Dios tiene el poder de contestarte, Leonardo, y mostrarte de alguna u otra manera que el Dios en el que tú estás creyendo hoy es un Dios falso. Yo te animaría a cuestionarte si realmente estás creyendo en el Dios verdadero. ¿Quién sabe si estás equivocado? Eso se aplica para mí también. Quizás yo puedo estar equivocado. Por lo tanto, tengo que examinar constantemente en qué creo y en quién creo y por qué lo creo. La pregunta es, ¿alguna vez te has cuestionado, Leonardo, si realmente tu Dios es el verdadero? Que alguien aquí, el 11 de noviembre de 2025, te lo esté diciendo, que quede bien marcado en tu mente. Alguien el 11 de noviembre de 2025 te dijo que tu Dios es falso. Así que no tienes excusa si no investigas realmente eso. Eso es lo que te podría decir, Leonardo. Gracias por tus comentarios. Eres bienvenido siempre a este canal. Déjenme ver. Quiero saludar a Anne Lefra. ¿Cómo estás, Anne Lefra? Bienvenida o bienvenido. Déjenme ver por aquí. Ivana dice, buenos días. ¿Cómo estás, Ivana? Bienvenida. Wilfred dice, Apocalipsis habla que seremos juzgados por las obras. ¿Por cuáles obras? Gracias, Wilfred. Cuando vemos el gran juicio del trono blanco, Wilfred, en Apocalipsis, creo que es 19, no estamos viendo un juicio para cristianos. Un juicio en el cual los cristianos van a participar, pero no hacia ellos, sino ellos hacia el mundo. Cuando nosotros estudiamos el libro Apocalipsis, lo que pasa es que estoy tratando de recordar, una forma en la cual se describe a los no creyentes es los habitantes de la tierra o los moradores de la tierra. Son los moradores de la tierra, Wilfred, los que van a ser juzgados en el gran juicio del trono blanco, no los cristianos. Los cristianos no vamos a ser juzgados por nuestras obras porque hemos sido declarados justos por la obra de Cristo. Así que el pasaje del juicio del gran trono blanco no es para cristianos, es para gente que sobrevive la tribulación y es juzgada. Gladys dice, mi Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso. Amén, Gladys. Ivana dice, los adventistas siguen la ley por guardar el sábado, cuando Cristo es el descanso. Amén, amén, Ivanita. Lucio dice, ¿por qué van a celebrar cosas que no hay que ser tan ciegos? Jesús nació en el calendario bíblico. Nadie niega, Lucio, de que Jesús no haya nacido el 25 de diciembre. Considero que Jesús no nació ese día. Aprovecho un día para celebrar su nacimiento, aunque más que todo yo celebro la resurrección de Jesús y la vida eterna en él, pero es una ocasión muy bonita para recordar que Dios se hizo hombre y vino al mundo, y también para compartir con otros. Por lo tanto, no lo veo malo, aunque Jesús no haya nacido el 25 de diciembre. Un abrazo, User, hasta Panamá. Ivana dice, pregunta, ¿se pierde la gracia? Considero que no, Ivana. Considero que no. Anita dice, saludos desde Estado de México, Chalco, bendiciones, pastor. Un abrazo, Anita. Gracias. Déjenme ver. Steven Astasie dice, ¿crees en la Biblia? Claro que sí. Dice, se supone que Dios está en nuestros corazones, no en templos. Por supuesto que sí, Steven. Nadie niega eso. No sé por qué piensas que no creo eso. Un abrazo, Diana. Laura dice, si así es, podré servir también dentro de la iglesia. Gracias, Laurita. De nada, Maggie, para servirte. Sí, Laurita. Esther dice, hermano, ¿en dónde dice en la Biblia lo del 666, la bestia? Gracias. Apocalipsis capítulo 13, si no me equivoco, Esther. Ana María dice, en cuanto a congregados hay varias citas. Amén, Ana María. Hebreos es una de ellas. Ariel dice, o sea, ¿sos pentecostal? Yo personalmente no soy pentecostal, Ariel. Déjenme ver. Juan, ¿cómo estás? Un abrazo hasta España, buenas tardes. Dice, bendiciones desde España. Una pregunta, ¿crees que el diezmo es para la iglesia? No, Juan. El diezmo es parte de la ley de Moisés.
Es parte de lo que Pablo diría las obras de la ley. Por lo tanto, no es para la iglesia. X Núñez dice, ¿y nuestra alma? No sé a qué te refieres con eso. Si puedes elaborar más la pregunta. Joel Sánchez dice, una pregunta, ¿el hombre puede rehusar a creer en el Evangelio? Considero que sí, Joel. Considero que sí. Y es más, el hecho de que Jesús haya llorado por Jerusalén y haya dicho, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte bajo mis alas y ustedes no han querido? Esa frase de Jesús muestra claramente el querer de Jesús por un lado y el rechazo del pueblo por el otro. Por lo tanto, ¿se puede rehusar creer en el Evangelio? Claro que sí. Déjame ver. Daniela CB dice, Dios le bendiga, pastor. Una consulta. Ayer di un texto bíblico diciendo que también seremos juzgados. Sí, Daniela, aunque hay varios, el que di el día de ayer fue 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. El Romanos capítulo 14 también lo vamos a ver. Así que podrías revisar 2 de Corintios 5, 10. Podrías revisar Romanos capítulo 14 y también 1 de Corintios capítulo 3 con respecto a el que edifica sobre madera, heno u hojarasca o el que edifica sobre piedras preciosas y cómo van a ser salvos los dos. Gracias, Daniela. Déjenme ver. Dice Daniela, estando en el cuerpo de Cristo, ¿me puede hacer recordar, por favor? Bueno, ya lo hice. Gracias, Danielita, por tu pregunta. User dice, ¿cuándo será la gran tribulación? ¿Los creyentes pasaremos la gran tribulación? Realmente no sabemos cuándo será y considero yo que nosotros no pasaremos la gran tribulación. Según entiendo yo, la gran tribulación es la ira de Dios. Por lo tanto, Pablo en 1 de Tesalonicenses 5 deja claro que nosotros no estamos para la ira. Así que si nosotros no estamos para la ira y la ira es la gran tribulación, nosotros vamos a ser sacados de en medio. Déjenme ver. Vamos a ver. Ok, por aquí les estoy leyendo sus comentarios rápido porque la verdad no puedo elaborar muy bien las respuestas como antes porque me siento un poco mal. Dice Miriam, hermano, ¿se puede decir a otra persona que soy justa? Aunque a veces se ríen de la respuesta. Por supuesto que sí, pero es que tú eres declarada justa. Tienes que hacer la aclaración eso. Si tú dices, no, yo soy justa, o yo digo, yo soy justo, punto, no estoy explicando el contenido ni el por qué digo eso. Tengo que explicarlo y animar a las otras personas a poner su fe en Jesús para que ellos también obtengan justicia. Leanis Ochoa, ¿cómo estás? Buenos días. Luisa Piña dice, ¿cómo que en la ley no dice que se debe guardar el sábado si en la Biblia lo dice muchas veces? Gracias, Luisa, por tu pregunta. Lo que sucede, Luisa, es que la escritura se tiene que leer en su contexto. Dios, en el transcurso de la historia, en el transcurso de su plan de salvación, ha establecido distintos pactos con la humanidad, con personas y con pueblos o naciones. Cuando nosotros hablamos de guardar el día sábado, vemos que guardar el día sábado es un mandamiento dentro de un pacto que hizo con una nación, la nación de Israel. Nosotros primeramente no somos la nación de Israel y segundo, que ese pacto con la nación de Israel tuvo un tiempo, pero ese tiempo ya pasó. Ahora estamos en un nuevo pacto. No la nación de Israel nada más, sino toda la humanidad. En este nuevo pacto, bajo la ley de Cristo, no tenemos el mandamiento de guardar el día sábado. Es igual que si nosotros vemos Génesis capítulo 9, donde vemos que Dios le manda a Noé, en el pacto que hace con él, comer de todo. Pero luego vamos a Levítico 11 y Dios prohíbe comer ciertos alimentos. ¿Se está contradiciendo Dios? La respuesta es no, sino que dependiendo de cada pacto que Dios ha ido estableciendo en el transcurso de la historia, ha ido dejando ciertas estipulaciones con algunos propósitos para cada época en específico. Así que eso es lo que te podría decir rápidamente, Luisa. Así que sí vas a encontrar mandamientos de guardar el día sábado en la Biblia. Por supuesto que sí. También vas a encontrar mandamientos de construir un arca. También vas a encontrar mandamientos de sacrificar animales. También vas a encontrar mandamientos de circuncidarte, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que todo lo que acabo de decir tienes que hacerlo tú. Por eso hay que leer la Biblia en su contexto. Gracias, Luisa. Déjenme ver. Clara dice, usted es un verdadero hombre de Dios, lleno de amor y de verdad. Gracias, Clara. Ya la mayoría de gente que está conmigo siempre por aquí sabe que cuando alguien dice eso, tengo que hacer una aclaración. Tenga mucho cuidado.
Tengan muchísimo cuidado, y con eso voy a terminar. Tengan mucho cuidado en poner su confianza en alguien que está detrás de una pantalla. Yo puedo ser usado por Dios para enseñar la Biblia, pero muchos de ustedes no me conocen. Yo puedo ser un patán en mi vida diaria. Yo puedo ser un desgraciado con mi familia. Yo puedo ser un mal padre, un mal esposo. Puedo ser alguien que no manifiesta el fruto del Espíritu. Por lo tanto, nunca pongan su confianza en mí ni en nadie en Internet, por favor. Póngansela solamente en Cristo, y siempre todo lo que cualquier hombre o mujer diga por medio de las redes sociales o en sus iglesias locales, fíltrelo a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero, Clara, ser ese hombre de Dios lleno de amor y de verdad. Quedo corto constantemente, por si acaso. Mi esposa es testigo de eso. Quiero apuntar a eso, pero nunca se dé una imagen por la forma en la que un hombre habla o una mujer, y también lo que predica, porque a veces podemos ser hipócritas y predicar cosas que no vivimos. Así que cuidado con eso, Clara. No te estoy exhortando a ti, estoy aprovechando para dar una enseñanza, y gracias por tus lindas palabras. Me elogian. Bueno, dicho esto, me despido. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Discúlpenme la forma de hablar el día de hoy, es que estoy con bastante congestión nasal. Pero nos vemos mañana, 9 a.m., Dios mediante, para entrar al capítulo 4 de Romanos, donde Pablo va a hablar de Abraham. Y que es interesante porque Romanos capítulo 4 creo que fue la primera enseñanza que yo di en una iglesia local en mi vida. Así que me trae muchos recuerdos enseñar Romanos capítulo 4. Así que tengan un excelente martes, que Dios los bendiga. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado y yo les mando el link de invitación. Nos vemos mañana, que Dios los bendiga. Bye, bye. Hijita, ya voy.